Muy bien. Ok. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a la hermana Mirna por haberme, a la hermana Patricia por haberme invitado y también a la hermana Josie, a todos los que están en la plataforma, porque quizá yo no los conozco, pero mi corazón está unido a todos ustedes. Quiero tratar un tema basado en el versículo que se ha leído en Proverbios 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El desafío es, en este estudio, cuánto de lo que Dios es capaz de hacer hasta donde tú puedes llegar, tú has alcanzado. Así que con ese pensamiento vamos a pedir al Señor que nos dé su Santo Espíritu antes de compartir esta palabra. Oremos. Padre amado, gracias Señor por este privilegio de poder escuchar tu voz, tu consejo y tu sabiduría. Esta es una iglesia virtual que estamos de distintos países, pero unidos en un solo espíritu. Y tú tienes propósitos para cada uno de nosotros. Señor, haz que a través de este estudio podamos entender cuál es ese propósito que tú nos quieres revelar. Concédanos tu gracia y danos tu bendición. Úngenos con tu espíritu, no solo para el que va a exponer, sino también a todos aquellos que van a escuchar. Y podamos compartir, Señor, esta verdad con aquellos que no te conocen. Y si aquellos que te conocen quizá no te conocen realmente como tú eres, revélate, Padre, y danos esa sabiduría. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Yo creo que la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite señal para otro día. Y son pues sabios aquellos que estudian el libro grande de Dios que se llama la naturaleza. Quiero comenzar con un ejemplo. El ejemplo es, yo no sé cuántos habrán visto eh, caer la semilla de la palmera que a veces hay en las aceras o en el campo. Pero quiero tomar el ejemplo de una palmera que está en un parque o en una acera donde cae la semilla, entra en un espacio entre cemento y cemento y comienza a germinar y sale el fruto. Y entonces esa plantita que es tan pequeña y tan delicada tiene un gran desafío: poder levantar el cemento para poder echar la raíz. ¿Y qué creen ustedes? Que esa pequeña plantita tiene poder para levantar y destruir todo un cemento, una acera de cemento, para que él pueda crecer hasta lo sumo, hasta dar el fruto, hasta avanzar las alturas que quizá de otra manera uno no podría pensar hasta dónde es el límite. De la misma manera, la naturaleza nos enseña: para seguir viviendo tenemos que crecer. El día que morimos es cuando ya no crecemos más. Entonces, en esta mañana, lo que quiero, o en esta tarde, lo que quiero compartir es, en todos los tiempos, el gran error cometido por los hermanos o las iglesias o ministerios o misiones es que ya ha sido alcanzado el punto que Dios tenía para nuestra capacidad. O muchas veces nosotros pensamos que la comprensión de la verdad bíblica ya ha sido total y no hay más que descubrir. Y allí uno se ancla y dejamos de adelantar, como si dijéramos, tenemos luz suficiente y no necesitamos más. Cuán miope es el hombre. Pero el Señor pueblo
y quiere conducirlo paso a paso hacia adelante, bajo la bandera de la verdad y bajo el mensaje de los tres ángeles. En estos últimos días tenemos el beneficio de tener toda la sabiduría, no solo como los apóstoles que solo tenían el Antiguo Testamento, no solamente como los pioneros adventistas que tenían la Biblia y el desarrollo del espíritu de profecía estaba todavía allí recién comenzando. Esa sabiduría y la experiencia de los tiempos pasados acumulados en uno, y qué decir con la biblioteca electrónica, y qué decir con todas las bibliotecas a nuestro alcance, y qué decir hasta con la inteligencia artificial. Aunque no soy amigo de ese método de estudio, pero nos ayuda en gran manera para crecer a la estatura de Jesucristo. Porque los hombres de Dios que han sido santos y muchos de ellos mártires han confesado su fe. Y el conocimiento de su experiencia y su ardiente celo por Dios, ellos nos han transmitido al mundo mediante testimonios tan claros. Por ejemplo, yo puedo ver a ese hombre llamado Juan el Bautista, que donde él llegaba, la predicación era como un trueno y la gente escuchaba el mensaje, quedaban apelados y ellos eran inducidos al arrepentimiento. Y la gente quedaba convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Cristo predicó, realmente el pueblo vio claramente que estos dos hombres, tanto Juan el Bautista y Jesucristo, eran ungidos por el Espíritu Santo. Ellos veían una diferencia tan clara entre los sermones de las sinagogas y la predicación en el desierto. Y podemos ver que la iglesia oficial, que era la iglesia judía, había llegado al conformismo, había llegado a la apatía, había llegado a quedarse quieto porque creían que el límite había llegado para ellos. Pero no así Juan el Bautista y Jesucristo. Y cuando la gente escuchaba a estos hombres, ellos decían, nunca hemos visto a un hombre hablar así como estos hombres hablaron. Queridos hermanos, este legado hereditario ha sido para nosotros compilado por esos testigos fieles. Yo me admiro del mensaje de Pablo que iremos compartiendo. Él creía que estando en la escuela de Sanedrín, siendo alumno de Gamaliel, él tenía un límite de títulos, tenía un límite de aspirar hasta donde era su liderazgo capaz, pero ese era un límite humano. Cuando en el camino a Damasco fue encontrado, él realmente se dio cuenta que era ciego, hasta escamas se le cayeron de sus ojos y vio esa luz que no tenía límite. Esa luz que brillaba sobre todos los conocimientos humanos, el conocimiento de Dios esclareció de allí en adelante el propósito que él tenía para su vida. Y esa luz nunca se detuvo para quedarse estático, sino como hemos leído Proverbios 4:18, él vio cómo el día amanece cuando comienza a buscar a Ananías allí en Damasco. Él puso las manos sobre él, recobró la vista y de allí en adelante fue realmente como Pablo dice en 2 de Corintios, me gustaría que ustedes vayan conmigo,
Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Entonces, nosotros en este estudio, en este corto estudio, podemos ver de que no hay límite para nosotros, porque el Señor no es un Señor que conoce límites. Y si nosotros somos hijos de Dios nacidos en el Espíritu, 2 Corintios 3:18, dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros todos mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria quiere decir que es esa sabiduría que no tiene límites, ese poder que no tiene límites. Cuando comencé con la ilustración de la palmera, para esa pequeña plantita que apenas tiene 2 hojitas, parece imposible que se destruya la losa de cemento. Pero el poder de la naturaleza está en esa pequeña semilla que ha muerto. Ahora ha germinado y ha dado una nueva planta. Ahora esa planta tiene el poder de toda la palmera para destruir todo obstáculo que se presenta. Hermanos queridos, esa planta, a medida que crezca, va a ser una palmera pequeña al comienzo, pero después ha de ser una gran palmera y no va a haber obstáculo que se le oponga, porque dará el fruto no solo al 1%, no solo al 10%, no solo al 100%, sino quizá al 1000%, porque cada año que da sus racimos será realmente algo maravilloso. Y yo quiero preguntarte, ¿qué tanto has crecido tú? ¿Qué tanto ha crecido este ministerio? ¿Qué tanto has crecido en el desarrollo de la vida espiritual? ¿Estás en el límite o quizá ni siquiera has comenzado? Como Saulo de Tarso, estás enclaustrado en una iglesia, en un sistema, en una educación, o realmente quieres ser alumno de Jesucristo para no solo recibir ese conocimiento y esa sabiduría, sino también lo que Jesús dijo en algún momento, que nosotros, por la gracia de Dios, podríamos hacer cosas más maravillosas de lo que Jesús lo hizo. Pero aquel que cree que eso es posible, entonces nosotros tendríamos que realmente, para la gloria de Dios, glorificando su nombre a través del trabajo misionero, a través del desarrollo de todas nuestras capacidades y dones y talentos que Él nos dio, para honra y gloria suya, y que podamos en fe, en amor, en santidad, en justicia, en verdad, poder crecer. Porque la fuente de toda la luz no ha sido explorado completamente. Si vamos a estudiar por toda la eternidad aquel conocimiento que no tiene límite, que no tiene fondo, que no tiene altura, que no tiene anchura, podemos ver de que realmente esa luz es el borde de lo que conocemos. Ni siquiera hemos avanzado un poco más. No se coloca la luz donde los seguidores de Cristo no puedan obtener sus beneficios. No se la aparta del mundo para que no haya más luz que brille con gran claridad y mayor abundancia sobre todos los que han aprovechado la luz dada por Dios. Hermanos queridos, hay algunos aspectos que necesitamos comprender. Necesitamos de continuo una nueva revelación de Cristo, una experiencia más profunda que armonice con todas las enseñanzas que hasta aquí hemos aprendido. Ese conocimiento es tan alto y tan santo
que está a nuestro alcance. El propósito de Dios es que progresemos siempre en conocimiento y virtud. Su ley es eco de su propia voz, porque la voz de Dios dijo, y se ha hecho y fue hecho. No hay poder que lo limite. La invitación de ese Dios todopoderoso es sube más arriba, sé más santo, cada vez más santo. Cada día podemos adelantar en esa perfección del carácter cristiano. Hoy la nueva teología nos ha enseñado y ha permeado la vida de los creyentes pensando que nunca se obtendrá la victoria completa sobre el pecado, que no se obtendrá la victoria sobre Satanás, que no se obtendrá victoria sobre todos los poderes del mal, sino que hoy la perfección, la santidad, lo que es el carácter de Dios está a nuestro alcance. Porque los que trabajan en el servicio del Maestro necesitamos una experiencia mucho más elevada, mucho más profunda, más amplia que, que yo pudiera siquiera pensar o desear. Pablo, ¿qué es lo que aspiraba? Quizá ser parte del Sanedrín y ser como Gamaliel, el maestro que tenía por delante. Quizá nosotros podemos tener nuestra limitación. Quisiera ser como el pastor o como la hermana X o llegar a tal punto, pero esos son límites humanos. Puedes de alguna manera significar alguna referencia, pero podemos ver en muchas mujeres en el relato bíblico, muchos hombres que hicieron cosas asombrosas y maravillosas. La galería de la fe de Hebreos capítulo 11 no ha sido completado todavía. Las obras más grandes están de aquí en adelante. Ahora, muchos que son ya miembros de la gran familia de Dios, pocos saben de lo que significa contemplar la gloria de Dios a cara descubierta, contemplar como Moisés contempló en el monte Sinaí, así como Pablo contempló en el tercer cielo esa gloria que es infinita, para ser transformados de gloria en gloria. Muchos de nosotros tenemos solo una percepción crepuscular de la excelencia de Cristo y sus corazones se estremecen cuando apenas el borde de ese conocimiento todavía hemos avisorado. Hoy podemos sentir así cuando uno canta un himno solemne, un himno santo. Estaba escuchando algunos himnos del Congreso que se llevó, Congreso General de la Asociación General, allí en San Luis, en Estados Unidos, cuando se tocan esas orquestas y las voces se unen, realmente es algo que estremece el corazón y la mente, porque eso es apenas el borde. Un hermano me decía, un doctor, yo he escuchado el coro celestial y cuando estuve allí en días de ayuno y de repente se escuchó en mis oídos lo que nunca había escuchado, un coro celestial. Y ese coro celestial era como que viniese del espacio, pero que se escuchaba tan claro, inundó mi corazón, inundó todo mi ser. Era el momento más sublime. No quería salir de ese trance, de ese momento. Hermanos, nuestras alabanzas son tan insípidas que no tienen sabor de vida, porque no hay vida en nosotros, la vida del Espíritu Santo. Muchos que ya somos miembros de iglesia, 2 años, 5 años, 10 años, y no hemos contemplado hasta ahora la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos siquiera entrado en el gozo del Señor. ¿Cómo podemos cultivar para que Dios pueda satisfacer los deseos del alma? Porque si tú no encuentras ese gozo de ser un hijo de Dios, que el gozo sea completo para que
la gente vea en nuestro testimonio que somos hijos de Dios como los apóstoles. Tanto se parecían a Cristo. Lo llamaron cristianos porque su manera de hablar, el poder que tenían. Por ejemplo, ver a Pedro que pasaba con su sombra y los enfermos eran sanados. ¿Cuánto poder hay en nuestra mano? ¿Cuánto poder hay en nuestros labios? ¿Cuánto poder hay en nuestra sombra? ¿Cuánto poder hay en los pasos que damos? Son los pasos como de Moisés, que al dar el paso, pues el mar se abrió, porque esos pies eran santos para abrir lo que era imposible al poder humano. Jesús dijo en San Juan 15:11, todas estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, no hay algo más grande, porque uno puede decir, no, ponerse una ropa nueva causa cierto placer y gusto. Quizá para los que aman el deporte, meter un gol o recibir una medalla debe ser algo bonito, emocionalmente hablando. ¿Y qué decir de los que son campeones mundiales o medallistas olímpicas? Debe ser algo grande. Sacarse un día una lotería debe ser una emoción, pero nada de eso es comparable el gozo que Dios puede dar. Por eso no hay nada que pueda limitarte a ti y a mí para ser un hijo de Dios, a fin de que tú no tengas límite, ningún pecado parezca tan placentero y tan importante, y ningún conocimiento de este mundo sea tan importante o algo deseable que no sea el conocimiento de Dios. Queridos y apreciados hermanos, Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión. Ese era el gozo de su vida, de cada momento, en los planes y en la agenda de Cristo. A través de la voluntad del Padre estaba escrito qué es lo que debería hacer en cualquiera de sus días mientras desarrollábase su agenda. Por ejemplo, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Los apóstoles fueron a comprar comida a Samaria. Y la mujer, cuando llegó al pozo, no quiso entrar en plática con Cristo. Jesús rompió todos los protocolos. Siendo rabí no podía abrir con una mujer. Siendo judío no podía hablar con una samaritana. Es decir, los prejuicios religiosos o teológicos fueron rotos por Jesús. Porque hay un gozo que inundaba. Su misión se estaba cumpliendo. No era el escriba, el fariseo que apreciaba ese mensaje. No era el sumo sacerdote. No era el pueblo elegido. Era una mujer samaritana, una mujer de mala fama, no teniendo buen testimonio. Estaba allí averiguando y queriendo conocer la verdad. Y ese gozo de Cristo fue más profundo y se veía, o sea, o la mujer por lo menos avisoraba que el que estaba hablando allí no era un hombre cualquiera, no era un hombre común, sino era un hombre que inspiraba fe, amor, esperanza, de cambiar la vida, de ser diferente. En su vida terrenal, Cristo, aunque tenía recargada su camino de penas y sacrificios, pero era alegrada por el pensamiento de que ese trabajo no sería inútil. Y cuando la mujer aceptó que él era el Mesías, a pesar de su prejuicio religioso, se llenó de gozo. Y Cristo estaba maravillado cómo una mujer había recibido ese mensaje y los apóstoles llegaron porque era mediodía y le dijeron, maestro, hemos traído para que comas. Pero Jesús dijo, estoy lleno,
estoy satisfecho. No era porque le faltaba alimento en el estómago, sino su alma estaba completo y satisfecho. Por eso la Biblia dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Puede haber en la iglesia esos 100 justos, pero nadie se goza cuando hay un miserable pecador que entra a la iglesia o cuando tú te encuentras en el trabajo. Uno de tus amigos es ese miserable, pero tú también te pareces miserable porque no tienes ninguna novedad, no hay ningún evangelio en tu vida. Y de esa manera, pues nosotros no damos testimonio, sino realmente es una pena porque no hay vida en nosotros. El Señor Jesús, dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen de Dios, iba a levantarnos del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al suyo y embellecerlo de gloria en gloria, así como el carácter de José. ¿Acaso no fue maravilloso en Egipto? Ese, ese joven que ahora ya era mayor, era asombroso el conocimiento que tenía. Podía entender los tiempos proféticos, podía hablar con sabiduría, podía administrar todo el imperio con esa sabiduría. Nosotros hemos visto en la vida de Daniel cómo fue en Babilonia. Era incomparable ese conocimiento y sabiduría, porque no era una sabiduría del mundo, no era una sabiduría humana, era una sabiduría divina. Y cuando Cristo vio el trabajo de su alma, fue saciado, vislumbró lo que será la eternidad, qué cosa que tú no contemplas hoy, porque de antemano vio la felicidad de aquellos que serían salvos por su humillación, por su sacrificio. ¿Cuántos recibirían el perdón? ¿Y cuántos recibirían la vida eterna? ¿Y a cuántos se daría la bienvenida en las puertas del cielo de la Nueva Jerusalén? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entregar las coronas a todos aquellos que van a residir en la patria celestial. Ese gozo es inconmensurable. Cristo en ese gozo, por anticipación, vio lo que sería el final de la jornada, el trabajo del gran plan de salvación. No importaba el castigo que le darían para encontrar esa paz, porque los clavos, las coronas de espina, la corona de espina, el insulto, el escupitazo, el bofetazo, no podía cambiar su carácter porque el júbilo que daba el Espíritu del Padre que moraba en él era realmente maravilloso. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice, los 144,000 de alguna manera van a tener esta experiencia porque van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Podemos ser bautizados en el agua, pero no solo necesitamos el bautismo en el agua, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Y si es necesario ser bautizado, no solamente por el Espíritu Santo, sino por el fuego, así como los 3 hebreos en el horno. Ellos estaban, a pesar de esa adversidad, a pesar de el mal deseo que tenía el poderoso de Babilonia, pero no le afectó absolutamente nada, porque a los hijos de Dios nada les va a afectar porque somos siervos del fuego y con el fuego hemos de habitar. Entre medio de fuego son los ángeles que andan. Ese fuego, que es el fuego celestial, no es nada al fuego el fuego común. Eso no hace absolutamente nada. Entonces, ese bautismo que tenemos que recibir tal cual fue la vida de Cristo y de todos aquellos mártires, aquellos grandes hombres que ofrendaron su vida con gozo y alegría. Fíjate en Pedro, la cruz estaba listo para ser crucificado.
no lloraba, no chillaba, no decía nada. O como Esteban cuando fue apedreado, solamente pudo decir, perdónales porque no saben lo que hacen. Esto es para todos los creyentes. De este gozo han de participar todos los discípulos, todos aquellos que viven por la gracia de Dios, por grande y gloriosa que sea en lo porvenir. Toda nuestra recompensa nos está reservada para el día de nuestra liberación final. Nosotros podemos ver que la sabiduría más grande, que el trabajo más grande es llevar una persona a los pies de Cristo. Para llevar a esa persona a los pies de Cristo, no es suficiente estudiar teología, no es suficiente tener títulos académicos. De alguna manera puede que sea importante, pero no es lo determinante. Lo determinante es, ¿estamos ungidos con el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu Santo mora en nosotros? ¿La vida de Cristo es nuestra vida? En esta misma vida hemos de entrar por fe en ese gozo del Salvador. ¿Acaso no hay gozo y alegría cuando un hijo estaba perdido, como el hijo pródigo cuando regresa, o cuando algún familiar que estaba al borde de la muerte y por la gracia de Dios ha recobrado la vida? Hay gozo. Y ese es el gozo que hay en el cielo. Y de ese gozo nosotros podemos participar. Queridos hermanos, cada día es una batalla. Ese día debe ser un día de victoria, un día que se ha ganado. Queridos hermanos, un día las naciones de los salvados no conocerán otra ley que es la única ley del cielo. Allí seremos una familia dichosa, unida, vestida con las prendas de la alabanza y de la acción de gracias, con el manto de la justicia de Cristo. Y nuestro gozo no solamente será cumplido, sino será acrecentado. Ahora, cuando yo estaba estudiando este tema, ¿cómo podemos llevar una obra, por más grande y dificultosa que sea, por la gracia de Dios? En el libro de Hebreos que ustedes conocen, y quizá yo voy a leer nada más el verso 27, capítulo 11, dice así: por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podemos ver nosotros aquello que está más allá de la visión ocular? Aquello que no se puede contemplar si no es con los ojos de la fe. Hoy a cualquiera de nosotros, ser un faraón, es decir, ser el hombre más importante en el mundo, nos fascinaría. Pero para Moisés, el trono de Faraón no fue nada apetecible. El ejército de Faraón para dominar este mundo no era importante. Y él echó su suerte con esos esclavos ignorantes, menospreciados, pero confiando en la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios. Esa sería la nación escogida, la nación poderosa, del cual saldría el Mesías prometido. Y que él sería un prototipo de ese Mesías, porque Moisés de alguna manera fue parecido. Ahora, cuando nosotros vemos en nuestra visión espiritual, ¿cómo serán los cielos nuevos y la tierra nueva? Porque Moisés vio algo que quizá tener un departamento, una casa bonita, con piscina y con todas las comodidades, parece muy apetecible. Pero Moisés anduvo en el desierto murió, sin tener una cama, una casa cómoda, sin tener nada, pero Moisés en este momento no está entre los mortales en esta tierra, está en el cielo ya con la inmortalidad.
disfrutando de los goces celestiales. Hermanos, en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 26, leemos algo que yo pienso que es un poco para meditar. ¿Qué cosas son las cosas que pronto van a ser diferentes en la patria celestial a donde deseamos heredar? A ver, quizá para muchos, tener una casa en Europa, tener una casa en Estados Unidos, podría significar muchas cosas, pero para vivir esos 60, 70, 80 años, hermano, no es nada, porque cuando en la visión, Elena White dice que contempló la ciudad de Dios, los mundos que no han caído. Ella dijo, Señor, yo quiero quedarme aquí, no quiero regresar a ese mundo oscuro que se llama tierra. Pero el Señor le dijo, si tú vas a ser fiel, estarás entre los 144,000 y podrás disfrutar de ese gozo celestial. Isaías 30, 26 dice así, si ustedes me acompañan con la lectura, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendaré Jehová la quebrantadura de su pueblo y curaré las llagas de su herida. El apóstol Juan dice, ojo no vio. Pablo dice eso, ni oído oyó. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que aman. Y Juan dice, vio un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Allí no había llanto, ni clamor, ni dolor. No hay hospitales, no hay policías, no hay ladrones, no hay injusticia, no hay pecado, no hay pecadores. El mundo es perfecto. Y los que van a morir, los que van a vivir allí, también serán perfectos porque así como una semilla de palmera habrán crecido desde este mundo para desarrollar en ellos el carácter de Jesucristo. Ahora, todos nosotros, para ir terminando, en el libro de Segunda de Corintios, estaba viendo yo algunos detalles que me gustaría compartir porque realmente me asombra esto. Y así como uno ve, ¿no? Cómo Gedeón o cómo Josué en la batalla contra los gabaonitas tenía tal poder que no era suyo, era mayordomo de ese poder que podía utilizar en la batalla del Señor. Y como el día se le estaba acabando, él levantó la mano para que la batalla se termine y dijo al sol, detente allí en Gabaón y la luna en el valle de Ascalón. El sol obedeció y la luna también. Y yo quiero preguntarte, esos poderes, esos milagros, esos acontecimientos maravillosos, ¿están a nuestro alcance o ellos solamente podían hacer? Está limitado y tú no tienes el alcance de esto. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice así, ciertamente me conviene gloriarme, más vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. De tal hombre me gloriaré, más de mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo, con todas las limitaciones que tenía,
con un cuerpo y con un defecto físico que sobrellevaba. No está seguro él si fue en cuerpo o si solamente fue en visión, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero escuchó esa voz inefable, esa música inefable, el coro celestial, la voz de Jesús, la voz del amante Salvador. Uno no desea más que eso, solo eso, y quedarme extasiado en eso es la mayor esperanza que yo tengo, porque a pesar de que tenga limitaciones, a pesar de que tenga mis debilidades, Pablo dice, ¿no? O sea, esas flaquezas humanas existirán, pero desarrolló esa perfección en Cristo Jesús para contemplar lo que ningún mortal pudo contemplar, con algunas excepciones. Pero eso no nos limita a nosotros, porque de los 144,000, igual que Moisés en el monte Sinaí, el rostro de Moisés fulguraba esa luz, porque había estado 40 días en la presencia de Dios. Y los 144,000 eventos de los últimos días, dice, o conflicto de los siglos, de que también tendrán esa luz, que va a ser esa luz que va a expresar el rostro de aquellos que irán a proclamar ese mensaje en tiempo corto como testimonio vivo que ellos han contemplado aquello que no es visible, sino contemplaron lo mismo que Pablo, porque vamos a tener el poder de su espíritu en nosotros y que esa gloria será completo, porque para que no nos enaltezcamos en este momento, esa grandeza y esa revelación, en la medida que nosotros nos sometamos al poder y la voluntad de Dios, será una realidad, no para gloria y honra nuestra, sino para la gloria de Dios, porque Pablo dice, 3 veces le he rogado al Señor que me quite esa bofetada de Satanás. Y el Señor le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Ahora el versículo 10 dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Porque no voy a fijarme en mi humanidad. En mi humanidad tengo muchas limitaciones, pero si el poder de Cristo habita en mí, la perfección de Cristo, su santidad, su gozo está completo, entonces somos más que vencedores. Queridos hermanos, el título que hemos puesto es El cielo es el límite. No te quedes, hermano, donde estás y no digas que tienes 10 años de adventismo, 20 años de adventismo. Y si no hemos crecido en el carácter de Cristo y no hemos llegado a la estatura de Cristo, podemos caer de rodillas y decir, perdóname, Señor, porque no he cumplido tu propósito, no he llegado hasta donde tú quieres que llegue. Que el Señor nos pueda bendecir y que no haya un límite. No podemos estar nosotros sujetos a nuestras propias limitaciones, no lo que el Señor no puede hacer. Él está más dispuesto a otorgarnos la plenitud de su espíritu para que nosotros sea completo todo lo que es el carácter de Cristo en nosotros. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Espero que esta meditación y este estudio les haya servido para que, hermanos, pongámonos ahora mismo de rodillas y digamos, Señor, yo soy ciego, soy miope, no puedo contemplar aquello que tú quieres que yo sea. Pidamos perdón y hagamos un voto de consagración
y podamos decir al Señor, heme aquí, envíame a mí, pero no con mi poder. El Señor siempre nos va a decir que no es con ejército, no es con fuerza, no es con oro y plata lo que necesitamos. El Señor necesita un hombre, una mujer consagrada, y el Señor con esa una sola persona hará maravillas para engrandecer su nombre. Y esa mujer, ese hombre, por la gracia de Dios, podemos llegar a ser tú o yo. La decisión es nuestra. Y también la fe que necesitamos desarrollar, si creemos en Cristo, mayores cosas se harán en esta tierra para bendicar el carácter de Cristo. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco por tu gran misericordia, por tu grande poder, por tu grande sabiduría, porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, tú crees más en nosotros que nosotros de lo que podemos creer en ti. Perdónanos por nuestra falta de fe, por nuestra ignorancia, por nuestra ceguera, por nuestra miopía, por nuestro enanismo espiritual. Señor, que esto no quede así, porque Satanás muchas veces te echa en cara porque somos hombres y mujeres que no hemos desarrollado la fe. Señor, no queremos ser juguetes de Satanás, no queremos ser siervos del maligno, queremos ser redimidos en la sangre del Cordero. Señor, el lugar santísimo está expedito. Haz que esta plegaria sea respondida, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, porque te lo pido que todos los que están en estas plataformas a través de este estudio sean, Señor, ungidos con tu Santo Espíritu. Pedimos una vez más tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.